Buenos días, hermanos. Estaba pensando en algunas palabras en las que quisiera expresar algo que es inexpresable. Es muy difícil de muchas veces expresar algunas ideas. Entonces vamos a tener la lectura bíblica y luego pidamos la guía del Señor. Por favor, busquen en sus Biblias 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 28. Primera Corintios 15, del 1 al 28. Dice la palabra: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo en ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas,
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, confiados en Jesucristo, tu Hijo, nos dirigimos a ti, Señor, sabiendo que nos escuchas y que tienes misericordia de nosotros. Te rogamos que esta mañana nos hables, que podamos, Señor, tener tu voz en nuestras mentes y que podamos poner en práctica aquello que nos enseña, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía cómo se puede expresar lo inexpresable. Hay cosas que son tan maravillosas que es difícil o imposible expresarlas en palabras. Entonces nos ayudan muchas veces las imágenes, los ejemplos, las figuras. El Señor usaba parábolas, por ejemplo. A una señora le preguntaron, bueno, a muchas personas, cómo podrían expresar en pocas palabras la llegada de Jesús a la tierra. Y entonces muchos dijeron Jesús como un cordero, Jesús como una vid, etcétera, imágenes bíblicas. Pero esta señora dijo algo muy interesante. Dijo, como fuegos artificiales al revés. ¿Cómo serían los fuegos artificiales al revés? ¿No? Si vemos unos fuegos artificiales en la noche, son llenos de luz, de esplendor, de belleza, ¿no? Hacen figuras, colores, etcétera. ¿Cómo sería al revés? Sería como poner una filmación de eso en reversa, ¿no? Que los fuegos artificiales se consumen y desaparecen y solo queda la oscuridad. Y eso tiene sentido porque desde ese punto de vista, el creador del universo se confinó a sí mismo a un poco notable paquete humano. Él era el dueño, el creador, el amo del universo. De pronto se mete en un cuerpo humano, se hace humano. Y no solamente que es humano, sino que viene en humildad, como los humanos más pobrecitos, más sencillos quizá de esa época, ¿no? Y no solo eso, sino que vive una vida perfecta, sin ofender, sin dañar a nadie, haciendo el bien todo el tiempo. Y recibe como pago la injusticia más grande de todos los tiempos. Su ejecución, cruel ejecución, en la que le han torturado previamente, humillado, despojado de toda su ropa, finalmente colgado de un madero, ha sido un preludio lóbrego del más grande de todos los milagros. Es como que toda esa luz de los fuegos artificiales de pronto se oscurece, se entra a un punto, ¿no? Pero eso es solo un preludio, porque después va a salir el sol. O sea, ha quedado oscuridad total, pero va a salir el sol. Y es lo que ha sucedido con nuestro Señor Jesús cuando ha estado en la cruz. Ha sido el preludio, la injusticia más grande, pero es que venía el mayor de los milagros, su resurrección, y con él la de todos nosotros y de la creación, la restauración de la creación. Él no pide a los seres humanos que hagan algo que él no haya hecho primero. Él ha jugado con las reglas que dio y jugó limpio. Quería hablarles un poco también de ciertas magnitudes para tener idea de algunas cosas que van sucediendo. Ayer
fui a ver celulares, ¿no? Y este celular tiene cierta capacidad y es muy bonito y funciona perfectamente casi, excepto que la memoria se llena muy a menudo, entonces hay que desinstalar y todos esos problemas. Y mientras veía celulares me muestran uno de esos equipos electrónicos que es como 4 veces su tamaño, pero no sé, como unas 200 veces mayor su capacidad. Entonces, increíble cómo la tecnología está avanzando y cada vez las cosas se miniaturizan. La palabra que aprendí cuando estaba en la universidad era microminiaturización. Se van haciendo cada vez más pequeñas, la tecnología nos sorprende todos los días. Sin embargo, toda esa tecnología y toda esa capacidad del ser humano no es nada respecto de lo que el Señor nos ha dado en la creación, aquí mismo en el mundo en el que estamos. Entonces he buscado algunas magnitudes. El Sol, por ejemplo, es 1.300.000 veces el planeta Tierra. En este planeta en el que trabajamos, vivimos, nos afanamos, nos enriquecemos o nos matamos, nos peleamos los seres humanos, es una manchita en el Sol que nos calienta e ilumina todos los días. En este planeta en el que hacemos nuestras obras, en el que hay guerras, en el que hay alegrías, penas, etcétera, que ese es un pedacito nomás de lo que sería el Sol. Resulta que el Sol es así de chiquito respecto de otras estrellas. El Sol viene a ser un puntito, una millonésima de algunas otras estrellas en el universo que Dios ha creado. Eso en la creación del que hablamos, cuando decimos el rey, ahora hemos cantado unas alabanzas muy hermosas que describen de alguna manera que Él es todopoderoso, que Él es el rey del universo, Él es el creador, pero a veces estamos como yo, que para leer necesito lentes. Ya estoy un poco miope, no veo muy bien, tengo que acercarme o usar lentes. Y a veces eso sucede también con nosotros, que vemos el mundo muy a nuestra medida, la creación muy pequeña, a nuestro Dios muy pequeño. Cuando han habido coronaciones de reyes, como la reina Isabel y otros reyes en el mundo, se han hecho cosas magníficas para sus coronaciones. Y han ido todos los presidentes, reyes, príncipes, les han hecho pasear en carrozas doradas, tronos de oro. En algunos casos se les ha dado un cetro y todos estaban pendientes de su primer discurso. ¿Qué va a decir este rey? Más aún si ha sido después de un tiempo de sufrimiento, de un tiempo de oscurantismo o algo así. Es lo que pasó, por ejemplo, en España. En España, durante, no me acuerdo si 40 años aproximadamente, ha estado un dictador, Francisco Franco, que ha cometido muchísimas atrocidades, ha sido socio de Hitler en su tiempo. Entonces, cuando finalmente murió y se recuperó el país para la democracia, también decidieron de nuevo coronar un rey. Y entonces eso fue por el año 1975. Fue una ceremonia tremendamente importante, no solo para los españoles, sino para todo el mundo. Todo el mundo fue a estar informado a través de la prensa, etcétera. Y fue de las coronaciones más majestuosas que hubieron. Veamos
¿Cuál es este primer discurso del Señor? Mateo 28. Voy a ir a Mateo 28, si me pueden acompañar. Mateo 28. 16. El Señor ha resucitado y este es su primer discurso. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se lee muy fácil, pero se entiende. Es decir, cómo expresar lo inexpresable. Él es el Dios del universo, el creador de todo. Hace poco leía sobre los cuasares. No sé si han oído la palabra cuasar. Los científicos han encontrado que hay unos agujeros negros en el universo que absorben todo, hasta la luz de lo que está cerca, y se tragan constelaciones enteras. Es como que hubiera un remolino y se van entrando los planetas, las estrellas, incluso la luz. Es poderoso, y eso han logrado grabar porque emite ruido, y eso está alabando a Dios. Ese ruido, que son sonidos no aleatorios, sino que son casi como música, alaba a Dios. La creación misma alaba a Dios. Toda la creación está alabando a Dios. Y cuando Jesús ha resucitado, no ha sido un hecho aislado, un hecho solo entre humanos, o una buena persona que se puso mejor, o aunque haya resucitado. Por ejemplo, el Señor Jesús resucitó a Lázaro. ¿Por qué no era tan sorprendente lo de Lázaro como de Jesús? Porque Jesús es el creador del universo. Y cuando Él ha resucitado, ni siquiera ha sido como fuegos artificiales, ha sido como el día después de una noche llena de penumbra. Terrible. No solo eso, sino que al resucitar el Señor, ha vencido al príncipe de este mundo, Satanás. Él ha sido derrotado. Una de las estrategias de Satanás es engañarnos, ¿no? Tiene un nombre que es engañador, es mentiroso. La palabra dice que él es mentiroso desde el principio, y cuando uno miente, hace lo que Satanás quiere. Les dice: ustedes son de su padre el diablo, porque son mentirosos. Les dice a los judíos que estaban en contra de él. Él desde el principio ha sido mentiroso y homicida. Entonces Satanás tiene una estrategia muy hábil, que es engañar desde el principio. Por ejemplo, ¿qué le dijo a Eva? Así que no pueden comer de todo, pero la instrucción del Señor no era no pueden comer de todo, era pueden comer de todo menos de. Satanás y sus medias verdades le dice: pueden, así que no pueden comer de todo. ¿Eso es verdad o es mentira? Es media verdad. Sí, no pueden comer de todo. Pero el Señor nos dijo: pueden comer de todo menos de. Y Satanás cambia las cosas. Cuando tienta al Señor Jesús, Jesús se defiende con la palabra, y Satanás lo ataca con la palabra
tergiversada, incompleta. Y así hasta nuestros días. Como hay muchas formas en las que Satanás nos engaña, pero una de las más comunes es: ¿qué tal si este Salvador poderoso Jesús no es el único? ¿Qué tal si hubiera otros salvadores? Y entonces creamos unos falsos salvadores. Y empezamos a crearnos ídolos. Y son tantos los salvadores que Jesús tal vez es uno más. Total, no lo hemos visto en persona, ¿no? Si uno ve películas de superhéroes, salvan el mundo cada rato, ¿no? De los extraterrestres, salvan de otros malos humanos, salvan el mundo de otros antihéroes y empujan el sol o la tierra con una mano, etcétera, y lo hacen tan creíble con la tecnología que hay ahora, que hasta hay en 3D, 4D, 5D, etcétera, y uno se pone el casco y los lentes y puede casi tocar a esos superhéroes. Y nos hablan lo mismo de, por ejemplo, hay países como Corea del Norte, donde la imagen del presidente está en todas partes y gigante, y se les cuenta a los niños fábulas sobre ese gobernante, sobre el abuelo de ese gobernante que llegó en caballo, desde las nubes bajó y cosas así, y los niños creen y toda la gente cree porque los medios les bombardean con eso. Satanás engañando. Y entonces si uno ve unos superhéroes tremendos que derrotan a todos los malos que existen en el universo, no existen, son actores, ¿no es cierto? Y después ve una película de Jesús, quizás hasta la vea descolorida, no tiene tan buenos efectos, ¿no? Pero estamos hablando de la verdad y la mentira. Satanás es mentiroso. Y entonces, a través de la publicidad, de la promoción de películas, de historias, etcétera, nos va engrosando nuestra piel, nos va haciendo callo para que no reconozcamos lo maravilloso del Señor Jesús. Puede que veamos en los medios todos los días resurrecciones, etcétera. La otra estrategia es mostrarnos que no hay esperanza. Si uno lee la prensa, va a leer cosas tremendas, especialmente si lee prensa extranjera que tiene mayor cobertura en el mundo, va a ver que hay cosas tremendas, terribles, que uno no podría creer que haya tanta maldad. Y entonces la conclusión es: no hay esperanza, este mundo está mal. Se está acabando el agua, ¿o no? ¿No oímos eso todo el tiempo? El agua dulce se está acabando. La capa de ozono tiene agujeros, dice que nos vamos a achicharrar, ¿no? Y cáncer de piel, y además se está acabando el petróleo, y etcétera. Puras noticias malas. ¿Y qué nos viene entonces? Zozobra, ¿no? Tal vez nos sentimos derrotados. Están tomando cada vez más, están logrando cada vez más poder grupos de, digamos, xenofobia, o también homosexuales, o todas esas cosas que vemos en la prensa, que las leyes están contra Dios, etcétera. Tal vez nos sentimos derrotados. Otra vez, Satanás nos está nublando la vista. ¿Qué dice el Señor? Que nos pongamos colirio a los ojos para que podamos ver. Que veamos más allá del árbol que está cerca, que veamos el bosque completo. Y es lo que realmente necesitamos hacer.
ver más allá. Y esto que ha sucedido con el Señor, por ejemplo, cuando Jesús ha nacido, dice que se abrió el cielo y habían coros celestiales. Sí, pero en las películas vemos más que eso, vemos que, no sé, caballos vuelan o lo que fuera. Sí, pero la diferencia es que eso es verdad. Los otros son efectos especiales, son trucos, son engaños, ¿no? Son fábulas. Lo otro es verdad, estamos hablando de la verdad. Y el Señor nos dice que Él es la verdad, Jesús es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces puede que nos parezca que el mundo se está deteriorando. ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros descendientes? Y tal vez nos dé ganas de llorar amargamente por eso, o cuando vemos las injusticias, cuando vemos las malas noticias que suceden alrededor del mundo, es como para preguntar, ¿acaso no hay Dios? ¿Por qué no arregla estas cosas? ¿O no? Mucha gente dice, y si existe tu Dios, ¿por qué no arregla esto? Porque hay estas injusticias. Es el engaño de Satanás. Otra vez nos está nublando la vista. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Satanás es príncipe? ¿Quién le ha nombrado príncipe? ¿De quién es descendiente? Es decir, ¿o por qué no será rey o emperador o un esclavo? ¿Por qué le ha dado Dios ahí el nombre de príncipe? Nosotros lo hemos nombrado. Cuando le hemos cedido el lugar que Dios nos ha dado a Satanás, nos hemos vuelto sus esclavos, esclavos del pecado. Y no podíamos salir de esa condición hasta que Jesús se entregó y Él venció. No solamente no es que se haya hecho el muerto, no, realmente murió, sus funciones vitales cesaron. Y Él dice que descendió a las profundidades, ha derrotado a Satanás y nos ha rescatado. Es como el mayor superhéroe que nos pudieran presentar. Él nos ha rescatado con violencia. Es como si hubiera pateado la puerta de las tinieblas, ha entrado sacrificándose a sí mismo y nos ha rescatado y nos ha llevado a su luz admirable. Él ha derrotado a ese príncipe, al príncipe de este mundo. En la cruz y en la resurrección, Jesús ha despojado a Satanás de su poder. Satanás ya no tiene más poder sobre nosotros. Y ahora resplandece en su gloria. Y les habla a sus seguidores como quien ha sido entronizado sobre todos los poderes del mundo. Ha ganado la victoria, y ahora que ha sido desterrado ese príncipe, viene el rey que tiene infinito poder, superior a cualquier cosa. Satanás es un pequeño príncipe al lado de él, no es nadie. Y empieza y va a dar su discurso. Todos estamos listos para oír ese primer discurso. ¿Y qué nos dice? Toda potestad me es dada. ¿Dónde? Si más allá de la atmósfera, también. Y en Marte, y en la Luna, y en las estrellas, y en las más grandes estrellas, y en los cuasares, y en todo lo que se ve, pero también en lo que no se ve. Sobre las ideas, sobre la mente, sobre las intenciones del corazón. ¿No es cierto? Sobre nuestras creencias, sobre todo está Él, sobre lo que se ve y lo que no se ve, porque dice sobre aún principados y potestades invisibles están bajo sus pies. En su primer discurso nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese rey poderoso en el que su crucifixión y muerte ha sido un suceso no solo mundano, no solamente en el planeta Tierra, sino que toda la creación ha gemido, toda la creación ha sufrido. ¿Cree o no? ¿Habrán sufrido las piedras? ¿Habrán sufrido los fotones de luz? Toda la creación se ha conmovido. Al punto que dice que se oscureció la tierra por 3 horas. No hay eclipses que duren 3 horas, ¿no? No hay nubes que tapen hasta la penumbra total. La creación entera ha sufrido y ha mostrado su sufrimiento con la muerte de Jesús. Pero Él ha resucitado. Entonces el plan que ni los discípulos estaban entendiendo se cumplió. Ahora, ¿y cuál es nuestro rol? ¿Qué papel jugamos? Sí, ir a predicar, pero nada más tenemos que hacer, solo ir y predicar. No es que hemos pecado, no es que hemos traicionado en algún momento al Señor. Pedro, por ejemplo, voy a ir un ratito a Marcos 16. Marcos 16. Yo muchas veces me identifico con Pedro en las partes en las que se equivoca. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Entonces, este era un ángel, ¿no? Les está diciendo que les avisen a sus discípulos y a Pedro. ¿Acaso Pedro no era su discípulo? ¿No era de los 12, Pedro? ¿Por qué se dice que les diga a los discípulos y a Pedro? Porque ya no era, ¿no? Él había renunciado. Con su propia boca dijo, a este no le conozco. 3 veces antes que cante el gallo, él había renunciado. Y es tan amoroso el Señor, que no le dice estas palabras el ángel solo para hacerle sentir mal, ¿no? A ese traidor más, sino que a él, a ese pecador, lo iba a rescatar, lo estaba incluyendo con los discípulos, a los discípulos y a Pedro, ¿no? Y por eso les decía que yo a veces me siento como él en sus errores, porque no soy digno de nada, ¿no? Y a él más lo incluiremos, a ese
que ha traicionado, que se ha 3 veces me ha negado, no solo ha dicho no le conozco, sino hasta con malas palabras se refirió y dijo, "Ay, no soy de ese grupo, no lo conozco, ¿quién será ese, no?" El mismo que había dicho, por ti moriré, como canción, a veces cantamos así y después hacemos justo lo contrario. A ese más, cuando el Señor se encuentra con él, luego de su resurrección, le dice, vamos a ir a Juan un ratito, Juan 21. Después de que el Señor resucitó. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, le habían dado el encargo, ¿no?, que a sus discípulos y a él más. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Pedro le había negado en el peor momento, ¿no?, cuando más lo necesitaba. Él dijo no conocerle, renunció a su condición de discípulo. Yo no sé quién será. No solo, bueno, tal vez igual no nos parece tan terrible, porque claro, después de todo, si lo agarraban lo iban a matar, pero él estaba dispuesto a morir antes, ¿no? Hace minutos, quizá horas, ¿no? Decía, por ti voy a morir. Hasta le cortó la oreja a otro, listo para morir. Pero en el momento clave dijo, no sé quién es, no le conozco, no soy de ese grupo. 3 veces. Y ahora Jesús le dice 3 veces, ¿me amas? No es coincidencia, ¿no? Está dándole la oportunidad de también 3 veces reafirmar que Él le ama. Ahora bien, ¿cuál es la prueba que va a dar de su amor? Que apaciente sus ovejas, que apaciente su rebaño. En otras palabras, si me amas, se va a ver en el cuidado que tienes por los demás, por sus ovejas, por su rebaño, ¿o no? Haciendo una similitud con nosotros pecadores, si le amamos, ¿qué tendría que suceder? Que cuidemos a unas ovejas, que nos compremos unas ovejitas en el mercado. Se tiene que ver, pues, no es una fe sin obras. No somos salvos por las obras, pero al ser salvos deben haber obras, es el resultado, ¿no? Santiago nos dice, como el hermano Walter nos hace recuerdo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago, ¿no? Entonces, no puede haber fe sin obras. Si hay fe, inmediatamente deben haber obras.
sino dice que la fe del tal es muerta en sí misma, no existe. Entonces, volviendo al tema, aún a ese cobarde, diríamos, traidor de última hora, en el momento más crítico, lo llama y le incluye. Y después de esto, el mismo Pedro ha sido uno de los más valientes portavoces. Ya no ha sido más cobarde. Ese ha sido un punto en su vida. Después de eso ha empezado a brillar. Sí, predicando el Evangelio, ¿no? Entonces ha cumplido lo que el Señor les encargó antes de irse. Dice, toda potestad me es dada. Quiere decir que Él puede hacer lo que quiera. Si quiere hacer desaparecer el sol, si quiere hacer desaparecer las estrellas, o hace aparecer otro planeta, lo que quisiera Él, ¿no? Y cosas invisibles también. Las leyes físicas, químicas, las ideas, las intenciones del corazón, los principados, huestes espirituales, esas que están invisibles, también están debajo de Él. Toda la potestad les da. Por lo tanto, uno diría, digamos, voy a hacer una especie de broma, pero es esto, ¿no? Por lo tanto, todos en Bolivia desde ahora tienen los mismos derechos. Eso se ha debido decir por el año 1952 más o menos, ¿no? Ya ahora ya no hay diferencia de bolivianos, todos pueden estudiar, todos tienen los mismos derechos. Cuando hubo la Revolución Nacional, seguro que muchos se han alegrado, ¿no? Han dicho, ya a partir de ahora soy ciudadano, ya no hay de segunda y primera. Esto es mucho más importante, es infinitamente más importante. Toda potestad me es dada, por lo tanto, vayan. No jugamos un rol pasivo, de solo creer, sí, en mi corazón yo creo. ¿Y dónde está lo que crees? Se ve en tus hechos, en los hechos, viéndote sin que digas palabra, sin que digas soy creyente, los demás pueden ver que eres creyente. Dice que apacientes, voy a volver a leer este pasaje. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No como canción, ¿no? Estás respondiendo la verdad. Dice, tú me amas, uno hubiera dudado, ¿no? Tal vez Juan le ama más, no sé, yo creo que sí, yo le amo, pero ¿qué tanto le amaré? Etcétera. No, le he preguntado, le he hecho una pregunta directa. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, o sea, nombre y apellido está usando, ¿no? ¿Por qué no le habrá dicho Pedro? ¿Han pensado por qué le dice Simón si ya le cambió su nombre, era Pedro? Porque retrocedió, ¿no? Ya no era ese discípulo, ya había retrocedido, ahora era otra vez Simón, con nombre y apellido. En español sería Simón, hijo de Jonás, sería Jonanes o algo así. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Simón, triste, le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ahora, este Señor Dios Todopoderoso, que con su palabra crea, Él dice que haya luz y hay luz, de repente dice, vayan a predicar el Evangelio, hagan discípulos, y las personas, ¿será que no van a predicar y no hacen discípulos? ¿Cómo es que los
el universo le obedece cuando él dice que haya luz y hubo luz, que hay animales y hay animales, que vayan a predicar y no predican. ¿Cómo es eso que todo menos los humanos le obedecen? Sí, sí. Pero ahí está justamente la diferencia, ¿no? Los ciudadanos de su reino obedecen. Los que no son ciudadanos no obedecen. Esta instrucción es para sus ciudadanos. Que vayan y hagan discípulos. O en los términos que le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces el creyente debiera obedecer al rey. El rey que dice que haya luz y hay luz, dice vayan y hagan discípulos, van y hacen discípulos. No todos, solo los ciudadanos del rey. Y esa es una muestra de quienes son parte de ese grupo selecto, los ciudadanos de ese reino. Satanás ha sido derrotado. No sé cómo podríamos expresar la alegría, la belleza de que esto haya sucedido. No es una información cualquiera. Es algo sobrenatural, es algo que, así como la muerte injusta de Jesús ha conmovido al universo, su resurrección muchísimo más. De la noche al día, a su luz admirable. Han habido personas como por ejemplo Händel, que ha escrito una maravillosa composición, ¿no? El Mesías. Y ahí se canta aleluya, 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 porque Cristo ha resucitado. Espero que cuando salgamos de aquí vayamos con esa alegría, ¿no? A pesar de que las noticias nos muestran cosas terribles que no son mentira muchas veces, pero no es todo. Eso está sucediendo en un punto, en un pedazo de polvo en el universo, que es la tierra. Nuestro rey es mayor. Él ha dicho en Juan, en este mundo tendréis aflicción, ¿o no? O sea, ya nos ha avisado, no tenemos que sorprendernos cuando venga. En este mundo tendréis aflicción. Pero no se queda ahí, sino que no teman, yo he vencido a este mundo. El Señor ha vencido al mundo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces esa bruma que aparece, que parece que existiera y que todo va mal y que hay enfermedad y que hay muerte y que hay injusticia, que el medio ambiente se está dañando, etcétera, 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 que nos hace tal vez dudar. Solo es eso, es bruma. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no es valle de muerte, es valle de sombras de muerte. Parece. No temeré mal alguno, dice el Salmo. Porque Jesús está con nosotros. Y Él ha vencido. Entonces, por más que hayan esos dos tipos de engaño, uno, que hay muchos Cristos, y otro, que todo está mal, es lo que Satanás nos quiere hacer creer, Él ha vencido, y el final es feliz, y con Él. Y no solamente es Él solo, sino que nos llama, por lo menos yo de esos traidores como Pedro, ¿no? Dice, tú también, a los discípulos y a Pedro más, que venga, ¿no? Y lo ha cambiado de ese traidor, cobarde, de ese momento, en uno de los valientes que ha sido portavoz de la palabra al punto de ser luego sacrificado, ¿no? Con su muerte ha glorificado también al Señor. Entonces que salgamos de aquí felices, contentos, porque el Rey ha tomado su trono. El reino se ha acercado. Y los que son ciudadanos del reino
obedecen a ese rey. Y ese rey ha dicho, vayan, ¿no? Y hagan discípulos en todas las naciones. Y entonces que vayamos y obedezcamos a ese rey. Para eso necesitamos fe, ¿no es cierto? ¿Y cómo viene la fe? La palabra dice que la fe viene por el oír. Oír no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Entonces este es el instrumento que necesitamos para incrementar nuestra fe y para obedecer y poder vislumbrar ese reino que está vigente, pero quizá no lo vemos tan tangible cuando no tenemos suficiente fe. Entonces vamos a orar para terminar. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias Señor. Gracias porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, has tenido misericordia. Así como a Pedro, lo has vuelto a llamar y lo has restituido. Gracias Señor, porque tú siendo el Dios del universo entero, de lo visible y de lo invisible, te has fijado en nosotros. Gracias porque has enviado a Jesús, el que ha puesto las cosas en orden, el que ha derrotado a Satanás y nos ha hecho libres del pecado y de su opresión. Gracias Señor, porque contigo podemos vivir una vida nueva, sin fin, esa vida que no se ha de acabar. Gracias porque vamos a poderte ver y conocer y estar cerca de ti para siempre, Señor, conociendo de tus maravillas. Gracias porque también nos has dado la instrucción y los medios y la capacidad de cumplir tu voluntad, que es ir y hacer discípulos. Gracias Señor, gracias Jesús. Te alabamos, Dios del universo. Bendito seas, Espíritu Santo. A ti sea toda la honra, la gloria, el honor, el poder, por los siglos de los siglos. Amén.